Durante 10 minutos completos estuve ausente, sin pulso, sin aliento, sin señales de vida. Solo una oscuridad que todo lo consume. Pero la muerte, como pronto descubrí, no era el final. Era la puerta de entrada a algo más allá de la comprensión humana, algo que alteraría para siempre mi existencia. En un momento, estaba acostado en una cama de hospital, mi cuerpo me traicionó mientras mi corazón se detenía. Al siguiente, fui liberado de los confines de mi forma física, arrojado a un vasto e infinito vacío y atraído hacia una luz indescriptible. Lo que presencié en ese reino desafió toda lógica, pero era más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Allí, en esa extensión celestial, se me mostraron tres verdades profundas e inmutables, secretos que destrozaron los cimientos de mi antigua vida y me dejaron con un propósito que no podía ignorar ni escapar. Mi nombre es Daniel Mercer y durante la mayor parte de mi vida fui un guerrero, forjado tanto en cuerpo como en espíritu. Como oficial de policía militar en el ejército de los Estados Unidos, dediqué años a proteger a mis compañeros soldados, siendo un guardián del orden en el caos de la guerra. Creí en mi misión, en los valores que había jurado defender y en el vínculo inquebrantable de hermandad forjado en el crisol del servicio. Mi tiempo en el ejército me moldeó de una manera que nunca entendí del todo hasta mucho más tarde. Me endureció, dándome un sentido de disciplina y deber que se convirtió en mi identidad. Había visto los lados más feos de la humanidad, paisajes devastados por la guerra convertidos en polvo y ruinas, los ecos de la batalla persistiendo mucho después de que cesaron los disparos, las miradas huecas de camaradas perdidos tanto en el combate como en la guerra silenciosa de la mente. El trastorno de estrés postraumático era un fantasma que nos seguía a muchos de nosotros a casa, acechando en las sombras mucho después de que el campo de batalla hubiera quedado atrás. Sin embargo, a pesar de todas las batallas que había librado, nunca imaginé que mi mayor enemigo sería uno invisible. Durante mis despliegues, estuve constantemente expuesto a pozos de quema tóxica, vastos infiernos donde desechamos de todo, desde plásticos hasta desechos médicos, donde químicos y vapores se agitaban en el aire, envenenándonos con cada respiración que tomamos. No pensamos en eso en ese entonces, teníamos un trabajo que hacer y lo hicimos. La tos persistente, los mareos inexplicables, la fatiga progresiva, los descarté a todos, diciéndome que eran solo parte del desgaste del servicio, algo que había que superar como cualquier otra dificultad. Cuando finalmente me alejé del ejército, creía que todavía estaba en óptimas condiciones físicas, la encarnación de la disciplina y la fuerza. Llevé ese mismo impulso implacable a la vida civil, haciendo la transición a las fuerzas del orden, manteniendo mi rutina rigurosa, manteniéndome alerta, manteniéndome fuerte. El ejército me había inculcado una forma de vida y no estaba dispuesta a dejarla pasar. Pero algo se había puesto en marcha, algo que estaba mucho más allá de mi comprensión. Y sería necesario morir para finalmente ver la verdad. Pero algo no estaba bien. Empecé a sentir dolores en el pecho, sutiles al principio, luego agudos, insoportables. Hubo días en los que me quedé sin aliento con solo subir las escaleras. Mi fuerza, que alguna vez fue mi mayor activo, se estaba desvaneciendo y no tenía explicación para ello. Los médicos me hicieron pruebas, pero al principio desestimaron mis preocupaciones. Eres demasiado joven para sufrir una enfermedad cardíaca, dijeron. Probablemente solo sea estrés. Pero conocía mi cuerpo. Algo estaba fallando. Pasaron años antes de que finalmente obtuviera una respuesta, una rara enfermedad autoinmune había estado atacando silenciosamente mi corazón, debilitándolo de adentro hacia afuera. Lo mismo que me había mantenido con vida en combate ahora me estaba traicionando. La condición era progresiva y agresiva. Mi corazón fallaba rápidamente y los médicos me advirtieron que sin un trasplante no sobreviviría mucho tiempo. Me pusieron en la lista, pero cada día que pasaba sentía que mi cuerpo se alejaba más de mí. Las tareas simples se volvieron imposibles. Cruzar la habitación me dejó sin aliento. Me temblaban las manos mientras luchaba por sostener un vaso de agua. El fuerte soldado que una vez fui se había reducido a un hombre que luchaba por mantenerse erguido.
Y entonces, una mañana de enero de 2017, sucedió. Me desperté sin aliento, con el corazón martilleando violentamente en el pecho. Me desplomé en el suelo y mi visión se volvió borrosa mientras intentaba pedir ayuda. No recuerdo mucho de esos minutos frenéticos, pero recuerdo las sirenas. Recuerdo las manos frías de los paramédicos agarrando mi muñeca, comprobando mi pulso. Recuerdo las voces distantes que gritaban mi nombre, aunque se sentían muy lejanas. Cuando llegué a urgencias apenas podía aguantar. Los médicos me llevaron rápidamente a la UCI, me conectaron a los monitores y me prepararon para la intubación. Mi corazón fallaba más rápido de lo que podían estabilizarme. Escuché a alguien gritar código azul. Y lo siguiente que supe fue que la habitación era un borrón de movimiento, enfermeras, médicos, desfibriladores, agujas perforando mi piel mientras luchaban por mantenerme con vida. Entonces, justo cuando me colocaron en la cama de la UCI, mi mundo empezó a temblar. Mi cuerpo se convulsionó violentamente. Y entonces todo se detuvo. El dolor. El caos. El ruido. Y así, simplemente, me fui. En el momento en que mi corazón falló, el tiempo se ralentizó. Mi visión se hizo un túnel, las luces fluorescentes sobre mí parpadeaban como una bombilla agonizante. Podía escuchar el rápido pitido de las máquinas, las alarmas sonando mientras mi cuerpo se salía de control. Un dolor punzante estalló en mi pecho, una fuerza aplastante y asfixiante que hacía de cada respiración una batalla. Sentí mis extremidades desconectadas, pesadas, como si me estuviera hundiendo en la cama del hospital, siendo tragada entera por una fuerza invisible. Luego, caos. Los médicos y enfermeras inundaron la habitación con voces agudas y urgentes. Alguien volvió a gritar código azul. Sentí unas manos agarrando mi cuerpo, reposicionándome. Tubos, alambres, agujas. Apenas era consciente de lo que estaba pasando, pero podía sentir su desesperación. Estaban luchando por mí. Debería haberme asustado. Pero en cambio, una extraña claridad se apoderó de mí. Esto fue todo. Me estaba muriendo. Intenté mover la cabeza, pero estaba atado, inmovilizado. Entonces lo vi. A los pies de mi cama, colgado en la pared esterilizada del hospital, había un pequeño crucifijo de madera. Era simple, casi imperceptible entre la maraña de cables y máquinas que me mantenían con vida. Pero en ese momento, era lo único en lo que podía concentrarme. Fijé mis ojos en él, tratando de sacar fuerzas de él, tratando de recordar cómo orar. Dios, por favor. Pero mi mente era un desastre. Los pensamientos sobre mi pasado se precipitaron como una inundación, cosas que había hecho, cosas que no había podido hacer. Los arrepentimientos. Los pecados. Las personas a las que había lastimado o descuidado. Yo era un soldado. Había visto y hecho cosas en las que no quería volver a pensar nunca más. ¿Dios me perdonaría? No estoy listo. Eso es todo lo que pude pensar. Aún no. Así, pero mi cuerpo me traicionó. Me invadió un temblor profundo y violento, como un terremoto que resonara en mis huesos. Mi espalda se arqueó, mis dedos se cerraron en puños, mis dientes apretaron, y luego estallido. Todo se detuvo. El dolor, la lucha, los sonidos, silencio. Y de repente, estaba flotando. Al principio no entendí lo que había pasado. Un segundo me estaba asfixiando, ahogándome de dolor. Al siguiente estaba ingrávido, libre de todo. Entonces me vi a mí mismo. Estaba mirando la cama del hospital. Mi cuerpo estaba allí, sin vida, un caparazón hueco. Las enfermeras trabajaban frenéticamente y un médico ladraba órdenes. Alguien estaba sobre mi pecho, administrándome RCP, sus manos presionando con fuerza en movimientos rítmicos.
Otra enfermera me estaba poniendo una bolsa en la boca, forzando que entrara aire en mis pulmones. Debería haber estado aterrorizada, pero no lo estaba. En cambio, una extraña calma se apoderó de mí. Me sentí distante, como un observador que observa cómo se desarrolla una escena en una pantalla. No tenía miedo. De hecho, me sentí más vivo que nunca antes. No hubo dolor, ni miedo, ni lucha. Me quedé allí, viéndolos trabajar en mí. Una enfermera revisó el monitor de estancamiento. Alguien cargó el desfibrilador. Claro. Mi cuerpo se sacudió violentamente cuando la electricidad lo atravesó, pero no sentí nada. Era como si esa persona en la mesa no fuera yo en absoluto. Por un breve momento, me pregunté si debería sentir algo, pánico, tristeza, urgencia. ¿Debo luchar para volver? Pero cuanto más flotaba, más me daba cuenta de que no tenía ningún deseo de regresar. Aquí había paz. Una paz profunda e indescriptible. Y entonces, más allá de la habitación, algo más me esperaba. Me deslicé sin esfuerzo, sin peso, como si estuviera suspendido en el agua, pero sin sensación de presión o resistencia. La habitación del hospital se desvaneció, los sonidos frenéticos de los médicos y enfermeras trabajando en mi cuerpo sin vida se desvanecieron como un recuerdo lejano. Y luego, no estaba en ninguna parte. Todo a mi alrededor era negro, un vacío oscuro e interminable. No había cielo, ni suelo, ni muros, ni horizonte. Solo una nada infinita que se extiende en todas direcciones. Pero, curiosamente, no tenía miedo. En cambio, sentí paz, una paz abrumadora, que lo abarca todo, más profunda que cualquier cosa que haya conocido. Me envolvió como un cálido abrazo, calmando cada miedo, cada preocupación. No hubo dolor, ni carga, ni arrepentimientos, solo el más puro sentido de existencia. Pero algo estaba mal. Al principio no pude ubicarlo. La oscuridad en sí no era aterradora. No fue frío ni hostil. Pero había una atracción peculiar, una fuerza invisible que me empujaba suavemente hacia adelante. No fue agresivo ni contundente, pero sí persistente, impulsándome a hundirme más profundamente en el vacío. Me dejé llevar, probando la sensación. Cuanto más avanzaba, más fuerte se volvía la atracción. Era atractivo, casi hipnótico. Pero mientras flotaba, una comprensión se instaló en mi alma. El amor, la paz, el consuelo no provenían del vacío mismo. Estaba dentro de mí, rodeándome, llenándome. El vacío no era la fuente. Me detuve. Por primera vez, tomé plena conciencia de mi visión, o mejor dicho, de lo ilimitado que era. Podía verlo todo, no solo delante de mí, sino detrás, arriba, abajo, todo a la vez. No giraba la cabeza, pero tenía una visión completa de 360 grados. No fue abrumador. Lo sentí natural, como si esta siempre hubiera sido mi verdadera forma de ver. Y mientras miraba detrás de mí, algo estaba allí. Una luz. Lejana, pero inconfundible. Cálida, radiante, viva. No se parecía a ninguna luz que hubiera visto antes. No solo era brillante, emanó algo. Algo tan profundamente hermoso que, incluso desde esta gran distancia, podía sentirlo. Vocación a mí. Me volví, o al menos me obligué a afrontarlo. El movimiento no era el mismo aquí. No necesitaba caminar ni empujar hacia adelante, mi mero deseo de convertirme lo hizo así. En el momento en que cambié mi atención hacia la luz, algo dentro de mí despertado. Sabía, instintivamente, sin lugar a dudas, que no pertenecía al vacío. ¿Es esto? ¿Se supone que debo seguir adelante? El pensamiento me atravesó, no en palabras, sino como un conocimiento profundo. Una realización. Tuve una opción. Podría seguir flotando en el vacío, dejar que la atracción me lleve más profundamente hacia lo desconocido.
O podría ir hacia la luz. Hacia la fuente del amor y la paz que había estado sintiendo. No hubo ninguna duda. Quiero ir allí. Y en el instante en que tomé esa decisión, todo cambió. En el momento en que tomé la decisión, la luz surgió hacia adelante, o tal vez y se abalanzó hacia él. No había viento ni fuerza que me impulsara, pero me movía a una velocidad increíble. El oscuro vacío que me había rodeado hace solo unos momentos se desvaneció hasta convertirse en insignificancia, tragado por el brillo que tenía delante. Esto no fue solo luz. Fue vivo. No fue cegador, pero debería haberlo sido. Era increíblemente brillante, puro y radiante más allá de todo lo que jamás había visto. Pero mis ojos no se fatigaron. Yo no era solo vidente la luz. Era sentimiento él. No era solo algo que percibía con mis sentidos, se estaba derramando dentro de mí, a través de mí, rodeándome como un cálido abrazo. Y entonces me di cuenta. Amar. No es el tipo de amor que había conocido en la tierra. No el amor frágil, condicional y a veces egoísta que nos ofrecemos unos a otros. Esto fue puro, sin filtrar, sin límites amar. La esencia misma del amor. Amar sí mismo. No solo me rodeó. Se convirtió parte de mí. Era como si hubiera sido una esponja seca toda mi vida, sin darme cuenta de mi propio vacío. Y ahora, estaba siendo completamente saturado con amor, tan profundo, tan infinito, que abrumaba mi alma. Nunca quise irme. Todavía me movía, sumergido más profundamente en el corazón de la luz, cuando me di cuenta de algo increíble. No estaba solo. No escuché una voz, pero supe que me estaban hablando, no con palabras, sino con algo mucho más profundo. Estás en casa. El amor se hizo aún más fuerte, si eso fuera posible. Y de repente, estaba dentro de la luz. Yo tenía cruzado. La luz no estaba solo a mi alrededor ahora. Fue dentro de mí. Parte de mí. Mi alma se sentía como si estuviera siendo retenida, envuelta en el abrazo más cálido y seguro. Y luego vi a él. Una figura se paró frente a mí, más brillante que todo lo demás. Un resplandor tan poderoso que no debería haber podido mirarlo, pero podría. Supe inmediatamente quién era. No hubo presentación. No hay necesidad de palabras. Mi alma conocido él al instante. Jesús. Él era pura luz. Amor puro. Pura perfección. Cada parte de él irradiaba calidez, paz y una profundidad de amor indescriptible. Amor tan fuerte que apenas podía soportar su peso. Intenté concentrarme en su rostro y, por un momento, lo vi. Sus rasgos estaban ahí. Un rostro lleno de bondad, sabiduría, fuerza. Pero en el momento en que intenté memorizar su rostro, desapareció, como agua que se desliza entre mis dedos. No fue que yo no estaba permitido para verlo. Era que su rostro estaba más allá de la memoria. Más allá de la forma. Más allá de cualquier cosa que pudiera comprender completamente. Pero sus ojos, esos, nunca los olvidaré. Ojos que contenían un amor infinito. Ojos que tenían visto todo lo que alguna vez había hecho, cada pensamiento que alguna vez había tenido, y todavía me amaba por completo. Las lágrimas llenaron mi alma. No hablé, pero quería caer a sus pies. Y luego. Me mostró algo. Nunca esperé mi vida, no solo destellos de momentos, sino todo. Cada decisión, cada pensamiento, cada acción. Lo vi todo a la vez. Y no lo vi solo desde mi perspectiva, sino desde la de todos los demás. Vi las veces que había sido cruel, impaciente y desdeñoso. Vi a las personas a las que había herido, no solo con mis acciones, sino con mi indiferencia. Vi cada excusa que alguna vez había dado por mi comportamiento, cada vez que justificaba mi ira, mi orgullo, mi egoísmo. Y dolió.
No porque Jesús me haya condenado, no lo hizo. No había ira ni juicio en él, solo tristeza. Tristeza por haber lastimado a otros. Tristeza por haber elegido tantas veces el egoísmo antes que el amor. Y entonces vi algo aún más doloroso. Siempre había pensado que mis acciones eran mías, que mis decisiones, buenas o malas, solo me afectaban a mí y tal vez a un puñado de otras personas. Pero ahora vi la verdad. Cada pequeño acto de bondad o crueldad se había extendido más de lo que jamás imaginé. Una sola palabra amable que le había dicho a un compañero soldado le había levantado el ánimo en un día en el que había planeado acabar con su propia vida, nunca lo supe. Un momento de dura ira hacia un amigo los había llevado a dudar de sí mismos, cambiando el curso de toda la velada, y tal vez más. Todo importaba. Todo. No pude soportarlo. Quería caer de rodillas, rogarle a Jesús que borrara el dolor que había causado, que me diera una oportunidad más. Y luego sonrió. En esa sonrisa sentí el perdón más profundo imaginable. No fue el tipo de perdón en el que alguien dice, está bien. Fue un perdón tan completo, tan perfecto, que el peso de mis errores se disipó instantáneamente. No estaba descartando lo que había hecho, me estaba liberando de ello. Lo entendí ahora. Él nunca quiso que yo fuera perfecto. Él solo quería que aprendiera a amar. Luego, sin hablar, se preparó para mostrarme algo más, algo que lo cambiaría todo. Jesús estaba ante mí, irradiando un amor tan poderoso que parecía la esencia misma de la existencia misma. Todavía estaba abrumada por la revisión de mi vida, aún aturdida por el peso de lo que había visto, las decisiones que había tomado, las personas a las que había herido, el bien que había hecho sin siquiera saber su impacto total. Sin embargo, cuando lo miré a los ojos, no había ninguna condenación, solo amor. Un amor más profundo de lo que jamás había conocido, más profundo de lo que jamás podría merecer. Y luego, sin hablar, empezó a enseñarme. No escuché palabras, pero lo entendí completamente. Su mensaje no era solo información, estaba siendo vertido en mí, llenándome de una verdad tan absoluta que no podía negarla. Había 3 cosas que quería que supiera. Siempre había pensado en la oración como algo que hacía con mis palabras. Dije mis oraciones cuando necesitaba ayuda, cuando me sentía perdida, cuando quería algo. Había repetido oraciones en la iglesia, susurrado palabras desesperadas en zonas de guerra, enviado peticiones a medias cuando me sentía culpable. Jesús me mostró que eso no era oración en absoluto. La verdadera oración, reveló, no era solo hablar, era vivir. No se trataba solo de inclinar la cabeza o recitar las palabras correctas. Se trataba de cómo trataba a los demás. Estaba en cada acción, en cada momento de bondad, en cada elección de amar cuando era difícil. Una sonrisa a un extraño podría ser una oración. Un momento de paciencia en el que quisiera arremeter podría ser una oración. Elegir perdonar en lugar de aferrarse a la ira fue una oración. Tu vida misma debe ser una oración, me dijo Jesús, no con palabras, sino a través de una comprensión directa que inundó mi alma. Lo vi tan claramente ahora. La oración no fue solo algo que hice, fue algo que viví. Y cuando lo traté como un último recurso, un plan de respaldo, un hábito que a veces olvidaba, me había perdido la esencia misma de mi conexión con Dios. Luego, Jesús me mostró algo que me sacudió hasta lo más profundo. Me vi sufriendo, el sufrimiento por el que había pasado, las enfermedades, las heridas, los momentos de profunda desesperación. Vi todas las veces que me había resentido por mi sufrimiento, me había enfurecido y preguntado, ¿por qué a mí? Y luego me mostró algo más. Vi su sufrimiento. Lo vi golpeado, quebrantado, crucificado. Vi la agonía que soportó voluntariamente, por amor. Y lo entendí. El sufrimiento no fue un castigo. No era algo contra lo que luchar. Era algo que podía transformarse.
Podría usarse para el crecimiento, la curación y una conexión más profunda con Dios. Nunca debiste sufrir solo, me reveló. Cada vez que luché, cada vez que grité de frustración, Él estuvo ahí, no para quitarme el sufrimiento, sino para llevarlo conmigo. Y en ese sufrimiento, si quisiera, podría ofrecerlo. Podría tomar mi dolor y convertirlo en amor, usarlo para ayudar a otros, comprender su dolor y acercarme más a Dios. Había pasado gran parte de mi vida resintiendo mi sufrimiento. Había dejado que me endureciera. Pero ahora lo vi de otra manera. El sufrimiento no era una maldición. Era una oportunidad, amar más profundamente, comprender lo que Jesús mismo había soportado por nosotros. Y al darme cuenta de ello, mi sufrimiento ya no se sentía como una carga, sino como un regalo. Entonces Jesús me mostró la verdad más grande de todas, el amor. No es el tipo de amor que había conocido antes. No el amor condicional, selectivo y fácil que nos enseña el mundo. No, este amor no tenía condiciones. Sin expectativas. Sin límites. Fue otorgado gratuitamente, incluso a quienes no lo merecían. Especialmente a aquellos que no lo merecían. Vi momentos en mi propia vida en los que había negado el amor. Momentos en los que juzgué a la gente, me alejé de quienes me habían lastimado y me negué a perdonar porque pensé que no se lo habían ganado. Y entonces Jesús me mostró cuánto me amaba, a pesar de todo. A pesar de mis pecados. A pesar de mis fracasos. A pesar de las excusas que había puesto para mis peores decisiones. Y en ese momento lo entendí. No estamos llamados a amar solo cuando es fácil. Estamos llamados a amar cuando es más difícil. Amar a las personas que nos han hecho daño. Amar a aquellos que nunca nos amarán. Amar, porque Dios nos ama, incluso cuando no lo merecemos. Y ese tipo de amor, amor desinteresado, incondicional e implacable, era la clave de todo. Era la llave del cielo mismo. Cuando estas verdades se asentaron en mi alma, me di cuenta de algo. Todo por lo que había vivido antes, éxito, orgullo, reconocimiento, comodidad, nada de eso importaba. Mi importancia personal no tenía sentido. Lo único que realmente importaba era el amor. Y no había pasado suficiente tiempo de mi vida entregándolo gratuitamente. Me había encantado cuando era conveniente. Había amado a quienes lo merecían. Había reprimido el amor cuando era difícil. ¿Y ahora? Vi la verdad, que el amor debía ser derramado, no racionado. Jesús me miró y, aunque no habló, comprendí la verdad final e inquebrantable, el amor era el propósito de la vida misma. Luego, mientras estaba frente a él, abrumada por todo lo que me había mostrado, él sonrió y supe que mi tiempo aquí estaba terminando. No estaba destinado a quedarme. Tuve que regresar porque ahora tenía una misión y la parte más difícil de mi viaje apenas comenzaba. No quería irme. Estando en presencia de Jesús, bañado en su amor, rodeado de una paz más allá de la comprensión humana, no podía imaginarme regresar. Había visto la verdad. Había sentido el abrazo infinito de Dios. ¿Por qué debería irme? Pero mientras ese pensamiento se formaba en mi alma, Jesús me miró y, aunque no habló, supe lo que estaba a punto de decirme. Tienes que regresar. Darme cuenta me golpeó como una ola de tristeza. No. Quería discutir, suplicar. Había pasado mi vida luchando por sobrevivir, en los campos de batalla, en las habitaciones de los hospitales, en mi propia mente. Y ahora que finalmente había encontrado la paz perfecta, tenía que volver al sufrimiento. Sentí un dolor profundo, no en mi cuerpo, sino en mi alma. Por favor, Señor, déjame quedarme. Pero sus ojos, llenos del amor más profundo imaginable, me dijeron lo que no quería escuchar. Tu tiempo no ha terminado. Aún tienes más por hacer. Lo entendí. No sabía exactamente a qué se refería, pero confié en él.
Incluso en mi desgana, incluso cuando anhelaba permanecer en la luz para siempre, sabía una verdad por encima de todas: si Jesús así lo deseaba, yo obedecería. Y así, con el corazón apesadumbrado pero rendido, me volví. En el momento en que tomé la decisión, sentí que me alejaban de la luz. Pero esta vez la oscuridad no volvió. En lugar del vacío, vi algo nuevo. Se estaba formando una imagen distante, borrosa al principio pero que se volvía más clara con cada segundo que pasaba. Estaba mirando una habitación de hospital, mi habitación de hospital. Vi médicos y enfermeras moviéndose frenéticamente, sus voces tensas por la urgencia. Una enfermera presionó sus dedos contra mi cuello y sacudió la cabeza. Otro ajustó un tubo de ventilación. Entonces vi mi cuerpo, yaciendo sin vida, atado a la cama. Me rodearon máquinas, una de las cuales realizaba compresiones torácicas automáticas a un ritmo implacable, tratando de obligar a mi corazón a latir nuevamente. Línea plana. Un médico miró el reloj y murmuró algo que no pude oír. Pero sabía lo que estaban pensando. Ha pasado demasiado tiempo. Se ha ido. 10 minutos. Llevaba 10 minutos clínicamente muerto. Sin embargo, incluso viendo mi propia forma sin vida, no sentí miedo. Ya no tenía miedo a la muerte. Había visto lo que había más allá y sabía que no estaba realmente muerta, todavía no. Algo tiró de mí, antes de que pudiera resistirme, volví a mi cuerpo. Lo primero que sentí fue dolor. Dolor agonizante y abrumador. Cada centímetro de mí ardía. Sentí mi pecho como si lo hubieran aplastado. Me dolían los pulmones como si me hubieran ardido. Jadeé, un sonido ronco y entrecortado, y mi cuerpo se sacudió violentamente. Escuché gritos, movimiento, alguien agarrando mi muñeca. Un médico se inclinó sobre mí con los ojos muy abiertos. ¿Ha vuelto? ¿Tenemos pulso? Intenté hablar, pero tenía la garganta en carne viva. La máscara del ventilador ahogó mi voz. Luché, mi cuerpo estaba débil y temblando, pero me obligué a pronunciar las palabras. Acabo de morir. El médico me miró fijamente, atónito. Se inclinó más cerca y susurró, sí. Estuviste fuera por 10 minutos. Ya lo sabía. Pero de alguna manera, escucharlo confirmado hizo que todo fuera real. Yo había muerto. Y había regresado. Los días siguientes estuvieron llenos de pruebas, confusión y asombro del personal médico. Los médicos esperaban daño cerebral, pérdida de memoria o problemas cognitivos a largo plazo. Estar muerto durante 10 minutos no era algo de lo que nadie se recuperara sin consecuencias. Pero no tenía déficits. Mi mente estaba clara. De hecho, se sintió más agudo que nunca. Pero mi cuerpo estaba fallando. La enfermedad que había destruido mi corazón todavía estaba allí. Los médicos me dijeron que mi única posibilidad de sobrevivir era un trasplante de corazón. Pero algo había cambiado en mí. No tenía miedo, ni a morir, ni al dolor, ni a nada. Había visto el cielo. Había estado con Jesús. La muerte ya no era una incógnita. Lo único que temía ahora era perder el tiempo que me habían dado. Antes de mi experiencia cercana a la muerte, me impulsaba el orgullo, el éxito y el reconocimiento, demostrando mi fuerza. Esas eran las cosas que me importaban. Pero ahora nada de eso importaba. El dinero, el estatus, las ambiciones profesionales, todos parecían tan insignificantes. ¿Qué había estado persiguiendo? ¿Por qué había estado luchando? Me di cuenta de que lo único por lo que valía la pena luchar era el amor. Y así, me alejé de todo lo que alguna vez creí que me definía. Dejé atrás el deseo de poder, el hambre de éxito, la necesidad de aprobación. En cambio, dediqué mi vida a servir a quienes no tenían nada que ofrecerme. Me sentí atraído por los olvidados, los destrozados, los perdidos,
veteranos que padecían trastorno de estrés postraumático, personas sin hogar y adicciones. Personas que lo habían sacrificado todo, tal como yo lo había hecho, pero se habían quedado sin nada. Los vi de otra manera ahora. Los vi como los vio Jesús, no como problemas que solucionar, sino como almas que amar. Entonces me senté con ellos. Escuché. Recé. Ayudé en todo lo que pude. No porque esperara algo a cambio, sino porque eso es lo que hace el amor. Y en ese servicio, finalmente encontré el propósito para el cual Jesús me había enviado de regreso. Mirando hacia atrás, a veces me pregunto por qué Jesús me envió de regreso. Podría haberme quedado. Quería quedarme. El cielo lo era todo. Pero ahora lo entiendo. No se trataba de mí. Nunca se trató de mí. Se trataba de amor. El amor no es solo un sentimiento. No es solo para quienes lo merecen. El amor es una elección, un llamado, una misión. Y esa misión no se trata de grandes gestos o exhibiciones públicas. Se trata de pequeños momentos, una sonrisa a un extraño, una palabra amable a alguien que sufre, la voluntad de perdonar incluso cuando es difícil. Eso es lo que Jesús me mostró. Eso es lo que vivo ahora. Porque sé que algún día volveré a esa luz. Y cuando lo haga, quiero pararme delante de Jesús, mirarlo a los ojos y decir: hice lo que me pediste. ¿Los amaba? Y sé, sin lugar a dudas, que Él me devolverá la sonrisa y me dirá: bien hecho.